El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte y aquí con dos invitados que nos dan mucho gusto recibir. Alan Hinojosa, Jaime Aguilar, bienvenidos. Gracias, hola. buen día. Muy buenos días. Para las personas que no los conocen, Alan, Jaime, los voy a presentar. Alan, tú vienes los dos. Alan y Jaime vienen del colectivo Dejar de Chingar. Específicamente tú, Alan, eres solidario del colectivo 5 de junio, eres médico, llevas algún tiempo gestionando cuestiones de salud y perspectiva de género. Estuviste el día de las protestas del 4, 5 y 6 de junio del 2020, el día que levantaron a mucha gente fuera de fiscalía y donde te tocó huir y ver varias cosas que ya platicaremos. Jaime, tú eres miembro también de este colectivo Dejar de Chingar desde hace 5 años. Eres activista, parte de los colectivos de Madres Buscadoras de Jalisco y de Sonora, solidario con el colectivo 5 de junio Memoria, y también participaste en las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio por la muerte de Giovanni López y testigo de los levantones alrededor de Fiscalía del Estado y a punto también de ser víctima directa de estas detenciones ilegales. Pepe. Sí, bueno, pues primero agradecerles que están aquí, que nos acompañan. Van a cumplirse 3 años ya en unos días de estos sucesos. Ya se cumplieron 3 años de la muerte de Giovanni López, que creo que sería interesante para quienes ya no lo recuerdan o no tienen ese contexto, partir de ahí, ¿no? Estábamos en el año 2020, pandemia, y saca el gobierno del estado esta legislación, ¿no? Esta regulación emergente que incluye, entre muchas otras cosas, el que era obligatorio portar cubrebocas y inclusive era una falta administrativa sancionada por la policía. Eso ocurre en todo el estado. Yo recuerdo perfectamente un boletín por ahí de Tlaquepaque que parecía que era competencia porque decía, ya llevamos 40, 50 detenidos, ¿no? Así como un gran logro de lo que estaba haciendo la policía deteniendo a personas pues sin cubreboca. Partiendo de ahí, esta medida de involucrar a la policía en un tema de salud y que detuviera a personas con cubrebocas es lo que finalmente desata el que este joven albañil, Giovanni López, pues fuera detenido y asesinado por policías de Ixtlahuacán, ¿no? ¿Qué recordar de esos momentos, Jaime? En ese momento no era visible, ¿no? Fue el 4 de mayo del 2020, o sea, es realmente hasta que se hace viral a través de los videos en redes sociales que se levanta toda la protesta, la primera protesta del 4 de junio, pero bueno, no sé si difícilmente alguien tendría como noticia de lo que sucedió en mayo, ¿no? O sea, como un mes antes. Yo creo que no se tenía noticia, pero ya había alertas de que era una mala idea. Sí. ¿No? O sea, sí, el involucrar a la policía y darle esta facultad de detener personas, ¿no? Sí, claro, ya era, pues algo nuevo, ¿no? Algo que ponte un cubrebocas y aparte vas a ser sancionado si no lo traes. Y pues sí, y ver a la policía involucrada, o sea, ¿por qué la policía me va a obligar a esto? Sí, muy feo, pero bueno. Fue muy autoritaria una medida, ¿no? De parte de un gobierno como el de Enrique Alfaro. Recordar un poco, Ixtlahuacán de los Membrillos es área metropolitana de Guadalajara, está al sur. Y bueno, lo comentábamos hace unos días, el alcalde de ese entonces pues tenía ahí algunos señalamientos de formar parte del crimen organizado, un alcalde metropolitano que justo después de toda esta situación termina dejando el cargo, y la policía ya tenía antecedentes de casos de desapariciones forzadas, de tortura y demás, documentadas por ejemplo, entre otros casos, varias recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, detienen a este joven, lo golpean, la familia graba y les dice, a ver, pues él no estaba haciendo nada, nomás tiene cubrebocas, ¿por qué lo golpean? ¿Por qué se lo llevan detenido? Y lamentablemente, pues al otro día pues se reconoce que murió por una golpiza que le dieron y la lenta atención médica. ¿Tú recuerdas, Pepe, si lo reconocen ellos? O sea, dicen,
¿Murió por el abuso cometido durante su detención? No, o porque, no. o sea, los mismos familiares Los familiares les son... piden de que vengan por el cuerpo de su hermano, de su A hijo? él, ¿O qué? según lo que documenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Giovanni lo llevan a recibir atención médica a un hospital de Chapala y cuando lo van a recibir, sin explicación, la policía otra vez se lo lleva. O sea, no recibe la atención médica y termina él muriendo en los separos, pues por la golpiza que le dieron. Y eso no se sabe hasta un mes después. No sé, ¿ustedes acudieron a la manifestación del 4 de junio? Que fue la primera a un mes y que fue multitudinaria, ¿no? Es Y la que fue en el centro de la ciudad. en Palacio de Gobierno. Palacio. ¿Tú estuviste, Jaime? Sí, sí, sí. De hecho, nos tocó repartir unos carteles que se hicieron con la imagen de Giovanni para esa manifestación. Y desde el inicio en el Parque Rojo nos tocó estarlos repartiendo. Hicimos como, bueno, se nos invitó a apoyar. Y sí, estuvimos ahí rondando, bueno, frente a Palacio cuando se empezó a romper la puerta. Y después la manifestación se fue a un lado, se quemaron las patrullas y después la parte de atrás, ¿no? Sí, muy... No captábamos tanto porque no estamos en todos los puntos, hasta después en los noticieros, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa atrás de Palacio, donde están resguardados todos los policías y ahí se arma la trifulca y empiezan ellos a salir también por el otro lado de Palacio a levantar y a golpear gente, ¿no? Pero entonces ahí en todo eso, pues dijimos, bueno, un desorden normal de una manifestación. Yo recuerdo ese día que fui a acompañar a una compañera que viene por ahí de Tala a tomar el camión y pues normal, caminando, ¿no? Cuando vemos pasar los convoys de las patrullas de la policía estatal, como les decimos acá, ¿no? Los negros. Y sí fue pues muy intimidante porque que te identificaran o que te levantaran y eso ya después en los noticieros, ¿no? También vimos cómo surge esto de detener a mucha gente que tampoco teníamos nada que ver en las manifestaciones, ¿no? Y en los noticieros y es cuando dices, ¿qué pasa, no? ¿Por qué tanta represión? ¿Por qué? Vamos. Exceso de fuerza, ¿no? Ajá. Gas lacrimógeno. Nos tocó ver ahí por ahí un policía con un pedazo de madera así descomunal. No, el icónico también si con el fuera extintor, ¿no? Así golpeando gente con un extintor. ¿Eso es lo que dices que sucedió atrás de Palacio? Que después Sí, se dieron cuenta por las y fotos. por la lateral, ¿no? Y por la lateral, sí, por la lateral y donde se quemaron las patrullas también. Fue una manifestación que definitivamente parecía la policía no estaba preparada y que se desbordó, ¿no? Entre la indignación y es justo esta manifestación en donde el gobernador dice que fueron los sótanos del poder, ¿no? Que enviaron gente a golpearme. O sea, centró la atención en él y no en la indignación por este caso, ¿no? Pero, qué raro que Enrique Alfaro se centre en él mismo. Sí, la verdad, yo no iba, yo estaba ocupado, entonces yo no alcancé a llegar y justamente en esa manifestación Jaime me dijo, ya no te vengas, porque ya se puso muy mal y yo dije, ya voy en camino y ahora ¿qué hago? Pero sí, yo nomás llegué y ya solo vi cenizas de patrulla, ya estaban movilizando. O sea, ya no estaba la gente, todos estaban asustados, ¿no? Entonces sí fue impactante, ¿no? Y, o sea, y ya cuando me empiezan a contar todos los compañeros de, güey, pues es que, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está fulanita? Yo sí que, vergas, o sea, realmente estos vatos se les salió lo cerdo y empezaron a agarrar gente, ¿no? Entonces, sí fue muy, muy extraño. Digo, tal como lo habías dicho, ¿no? Igual ya muchos lo han dicho, ¿no? En tiempos de miedo, o sea, es cuando los autoritarios se alocan, ¿no? Y pues como todos estábamos con la paranoia del COVID y eso, pues yo creo que eso exacerbó muchísimo, pues el descontento que teníamos todos, ¿no? Pero pues yo así cuando me dice Jaime, es que ya no te vengas, yo dije, pues vergas, ¿qué pasó, no? Porque en otras manifestaciones no había pasado como los policías usualmente solo están viendo, ¿no? Y esta vez sí se puso muy loco. Bueno, al menos
diferente a como había sido otras veces. ¿Fue rápida o fue corta la manifestación? O sea, Muy larga. muy larga. Sí. O sea, de que empezó a que se dispersó la gente y detuvieron, yo creo que unas 2 horas por lo menos, ¿no? Sí, o poco más, creo, sí. Y pues sí fueron que más de una veintena de personas detenidas. A mí me tocó ver jóvenes ya inconscientes que los llevaban jalando los policías detenidos. Y sí te dabas cuenta cómo quien hizo destrozos y todo eso no eran los detenidos. O sea, quien detuvieron es a quien iba pasando y le tocó. Un montón de gente, pues sí hubo momentos de estampida, ¿no? Que el gas lacrimógeno, que salieron los policías así a golpear y la gente corriendo pues con temor. Y un montón de jóvenes a mí me tocó entrevistar que era su primera manifestación y estaban pasmados y iban genuinamente con indignación por haber visto lo que había ocurrido con Giovanni, ¿no? Que lo hubieran matado. O sea, fue un mes después y causó muchísima indignación y sorprendidos de, pues yo estoy aquí atrás y no entiendo qué pasa, ¿no? La patrulla ya quemada, policías golpeando gente por acá, gas lacrimógeno, y era poco así son las manifestaciones, ¿no? No, pues les tocó una muy ruda para empezar. Así comienzan las protestas por Giovanni. Sí. ¿Qué es lo que ocurre el 5 de junio? Que es justo el colectivo Memoria que pues pretende que se mantenga en la memoria el otro día. Sí, bueno, sucede primero que se hace una también manifestación en fiscalía para pedir que liberen a las personas que detuvieron. Un día antes. Un día antes. Y después, bueno, ahí sucedió algo bien raro. Bueno, no raro, pero que a mí me sorprendió. Estábamos esperando fuera de las puertas de la fiscalía. Esto fue que un día antes del 5, ¿no? ¿El mismo 4? No, el mismo 4, sí, creo. Y abren las puertas de fiscalía. Estaba ahí una compañera que tenía un familiar desaparecido. Y para mí fue impactante que lo primero que dijo, oye, a un compañero que estaba al lado, esas son las camionetas en las que se llevaron a mi hermana, porque a ella ya le habían enseñado, a su familia le habían enseñado videos de cuando se llevaron a su hermana. Y ahí fue como un tic, ¿no? Pero sí, entonces el día 5 creo que se había convocado la manifestación en la glorieta de los desaparecidos o en la Minerva. creo que en Casa Jalisco. O en Casa Jalisco, cierto. Y ya unas horas antes dijeron, no, la gente detenida está en fiscalía, quien tiene, digamos, la custodia de las personas detenidas es en fiscalía, que la manifestación sea en fiscalía. Sí. ¿No? Yo no había entendido eso. Fue irnos a meter porque ahí fuimos a la boca del lobo, ¿no? Literalmente. Ahí en calle 14. Pero era para pedir que liberaran a las personas que habían sido detenidas un día antes. En el contexto de la manifestación del 4 de junio. Siempre se me hizo muy raro por qué habían decidido ir a la boca del lobo en una manifestación después de tanta violencia que se había visto. Tuvo que ver con que ese día Enrique Alfaro no estaba en Guadalajara. Se fue a Tequila con una de estas reuniones de, ¿cómo se llama? Los federalistas, o no me acuerdo cómo era, que se reunía con gobernadores de oposición de otros estados, la Alianza Federalista, una cosa así. Se fue a echar unos tequilas a Tequila con otros gobernadores, entonces no estoy seguro de quién tomó la decisión y tampoco hubo quien dijera, no es buena idea. Y fue de, bueno, pues si no está el gobernador, vámonos a la fiscalía. Simón, se convoca a fiscalía y bueno, pues pasa algo todavía peor, inclusive, que lo ocurrido el 4 de junio. Sí, yo creo que también influyó esta cuestión de ver la reacción de la policía. Entonces, también se ha de haber pensado en que, bueno, si vamos allá, vamos a tener toda la policía, ¿no? Entonces, en fiscalía, nunca nos imaginamos, ¿no? Lo que iba a pasar. Yo recuerdo, yo siempre ando en bicicleta y llegué por la calle 2, bueno, por una, donde originalmente iba a ser la rueda de prensa o el manifiesto, y estaba ya rodeada, ¿no? Con cuates con tubos, con bats, entonces, ¿qué onda? Ahí nos estuvimos como acompañando a algunos que íbamos llegando y nos llegó el mensaje que era por el otro lado, que nos fuéramos al otro lado.
y poquitos alcanzamos a llegar. De hecho, estaban ahí pues pocas personas, no sé si ya estabas, y empezamos a ver las camionetas, ¿no? Dando vueltas. Entonces dijimos, bueno, han de estar protegiendo como hace el gobierno, ¿no? Protegiendo su inmueble, ¿no? Para evitar que se los rayoneen o X, ¿no? Fue mi idea, ¿no? Pero ya llegué, sí pude llegar a donde se iba a hacer esta rueda de prensa y empezaron a llegarnos videos de que ya estaban levantando gente. Entonces ahí nos pusimos alerta y nos los empezamos a compartir. Y fue, bueno, no sé si recuerden, hubo una organización muy buena esa vez, un dispositivo o organización que se armó entre las colectivas y los colectivos que participamos, que se llamó Furia, donde nos estábamos monitoreando todos. Y detectando quiénes faltaban. Ajá. Ahí mismo en el lugar, a ver, fulano, nadie sabe de él, venía para acá y no sabemos. Sí. ¿Qué fue lo que empezó a pasar, Alan? O sea, con esa gente que llegaba y luego ya no sabía, a ti te tocó ver. Bueno, también, ¿no? Sí. Gracias a Furia todos estábamos organizados porque algunos íbamos a ir, pero nos habíamos puesto de acuerdo justamente para hacer monitoreo electrónico. Entonces había gente que no estaba físicamente, pero así de, desde mi casita aquí yo voy a checar y voy a tuitear y en WhatsApp me vas a avisar, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando bueno, la verdad no recuerdo así cronológicamente qué horas eran, ¿no? Pero recuerdo que éramos 4 personas, nos venimos en mi coche y el problema es que y yo dije al principio, no se puede estacionar porque era la calle 14 y todas las calles paralelas. Desde, ¿cómo se llama? 8 de julio. Desde prácticamente 8 de julio hasta Gobernador Curiel, todas estaban bardadas con una camionetota blanca y con vatos que con cara te voy a matar, ¿no? y yo decía, esto está muy, muy extraño, ¿no? Y no, o sea, y yo decía, pues chicos, ¿quieren que los deje aquí o buscamos estacionamiento? Y de esas veces que sientes la presión de que dices, no, mejor no me bajo de... Ajá, porque ya para cuando dimos la vuelta, empezamos a ver que ya las camionetas ya se habían empezado a movilizar y había chicos, eran jóvenes de preparatoria que estaban siendo así detenidos, ¿no? Entonces... nosotros dijimos, qué extraño. Entonces nos estacionamos, llegamos a la zona y es así cuando pues las redes o WhatsApp todos nos dicen, ¿sabes qué? Ya empezaron a chingar. Entonces decidimos regresar al automóvil y decirle a la gente que se pudiera, pues súbete al coche, ¿no? Entonces ya nos subimos. Y es ahí, afortunadamente, dentro del coche que empezamos a ver cómo a palazos empiezan a agarrar a la gente. Todas las camionetas Ram, Pickup, ¿no? Blancas, con vatos con chaleco antibalas. Que yo sí vi uno que era así, claramente era un chaleco antibalas que tenía tapado con tela blanca. Yo creo que la palabra policía, porque no sé, algo tenía, o sea, claramente tenía algo tapado, ¿no? ¿No eran 4 siglas de casualidad? Entonces fue así como que... Y empezamos a ver cómo o sea, se bajaban con palos, con tubos y agarraban... Muchos con el rostro tapado. Claro, todos con el rostro tapado, con vendas, con cubrebocas, y con pasamontañas, o sea, muy, muy sospechoso todo. Entonces... En lo que huimos, no recuerdo el nombre de la calle, pero es la que hace esquina con la 14, justamente en 8 de julio, y ahí pues nos retrocedemos y nosotros decimos, vamos a observar desde aquí para ver si alguien necesita huir, que lo subimos al coche. Y en ese momento, una camioneta blanca detiene el tráfico en 8 de julio. La pick-up se hace una vuelta, casi en U, detiene y está llegando un autobús. Y del autobús, la gente se empieza a subir. Y no me recuerdo que un vato así mamado, o sea, saca y a un chico, o sea,
no tendrá más de 18, lo agarra y del cabello, lo jala y lo avienta al piso, ¿no? Toda la gente se queda pasmada, no alcanzamos a escuchar, pero claramente estaba gritando algo dentro del autobús. Mucha gente sale, todos empiezan a huir, porque pues la parada del camión empiezan a agarrar a toda la gente que estaba ahí, ¿no? A todos los que se veían jóvenes, ¿no? Había señoras ahí con sus hijos, todos los que se veían alrededor de 18, yo creo que 18 a 25 años los empezaron a agarrar, independientemente de qué estaban haciendo. Entonces nosotros, pues, ¿qué dices? ¿Qué hago, no? O sea, y empezamos a WhatsApp, ¿dónde están todos? ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Vente, aquí estoy en el coche, necesitamos irte, ahorita te llevo, ¿no? Y entonces, estaba con un compañero que él también hace como cierto periodismo y él empezó a grabar. Y empezó a grabar y grabó eso. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? No han detectado que el coche que es de nosotros, ¿no? Entonces, dale la vuelta a ver si podemos grabar a alguien o ver qué es y ya me empiezo y ahí vas. De ¿otra vez? Entonces empiezo a seguir una camioneta blanca y yo, auxilio. Y interesantemente, nunca sospecharon de mi automóvil, ¿no? Porque nos subimos y él empezó a grabar así como en todas las calles paralelas ya había gente. ¿Había gente de la fiscalía, dices? ¿O qué? No, gente detenida. Ah. O sea, lo recuerdo muy bien. Eran unos jóvenes que estaban así con las manos en la nuca, agarrados, y un vato así con una madera, haciéndole así, amenazando. Muévete. Y eran, puros chicos, ¿no? Y entonces empezamos. Yo dije, no, pues bajamos hasta Gobernador Curiel y entonces vimos así que una serie de chicos así como también jóvenes se empiezan a bajar el camión y les gritamos, ¿sabes? No, regrésense. Súbanse. Están deteniendo a gente. Entonces los chicos... Vengas o no vengas a la manifestación. Vete. Exactamente. Todos los chicos así se quedan pasmados y ya como que sí venían a la manifestación y entonces pues se van y huyen, ¿no? Entonces ahí fue cuando todo se empezó a volver confuso y nosotros estuvimos solamente dando vueltas, documentando, ¿no? Qué estaba pasando, pero fácilmente eran unas 8 calles y como, ¿qué será? Unas 16 cuadras, porque venían de 2 lados, todas con una camionetota, ¿no? Además las que estaban circulando. Y sí era interesante, ¿no? Porque lo que claramente se estaban enfocando eran personas que estaban entrando y bajando, o subiendo o bajando de los autobuses. Era como algo muy, muy impactante, ¿no? Un compañero también tuvo una crisis de un ataque de pánico, ¿no? Entonces también era así como que, a ver, cálmate, tú graba, yo manejo, una compañera así, éramos 4, entonces así, en las redes sociales, el otro respira y mientras fue muy, muy, muy impactante, pero jamás esperábamos eso, ¿no? Nosotros íbamos como... Era una convocatoria, una manifestación pacífica, justo para que liberaran a las personas que detuvieron un día anterior, ¿no? Y pues resultó una trampa, o no sé cómo decirlo, en donde elementos de la fiscalía disfrazados de civiles, con bats, con todo, deteniendo personas, ¿no? Vamos, si gustan, a escuchar qué fue lo que ocurrió. Jaime, Alan, pues yo como reportero creo que sí tenía un poco más de protección porque iba identificado, ¿no? Con el medio, iba con mi compañero el Vale, camarógrafo y así. ¿Y creo te que difícilmente te impidieron? En el lugar sin bronca, pero o sea, estábamos ahí y ni siquiera nos queríamos mover. ¿Cuál es el porque lugar? era en donde estaba, era en la calle 14, pero no nos dejaron llegar exactamente enfrente de la fiscalía. Cerraron, ¿no? Entonces estábamos, digamos, a media calle, ¿no? En la calle que te lleva hacia la fiscalía, pero no pudimos llegar enfrente de fiscalía, que era el objetivo. Entonces ahí es en donde estaba la concentración y persona que llegaba asustada diciendo, te vi como detuvieron a no sé quién, a mi amigo se lo llevaron y se llama fulano, no sabemos en dónde están. Persona que llegaba estaba en esa situación. Pero ¿no? como ¿cuántas personas había ahí? En la manifestación seríamos unos 100, 150. O sea, ya había muchísimas. Bueno, 100 personas son bastantes. Había muchas personas, un montón de medios.
creo que todos los medios grabamos estas camionetas que iban pasando con los tipos encapuchados y sus bats. O sea, ni siquiera es que se hubieran ocultado. Ahí estábamos las cámaras, no era como que nos hubiéramos escondido y los hubiéramos agarrado infraganti, o se iban circulando así abiertamente, ¿no? Intimidando, y no nomás intimidando, o sea, también nos tocó ver en las cajas de las camionetas, pues a gente que iba detenida ya. Entonces, digamos que empezamos a publicarlo en los medios de comunicación y yo me acuerdo que no nos entendían en las redacciones lo que estaba pasando. O sea, era como, ¿pero qué? O sea, pues detuvieron gente. Y era como, no, güey, o sea, no son policías. O si son policías, no sabemos qué son. O sea, están pasando camionetas con gente así de base. Yo me acuerdo que les decía, es que es gravísimo lo que está ocurriendo, ¿no? Y era como, sí, ahorita te enlazamos. O sea, mientras vamos a deportes, ¿no? O sea, no era manches. Como, creo que hasta el otro día, o inclusive tuvieron que pasar varios días para realmente darnos cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Elementos de la Fiscalía del Estado haciendo detenciones arbitrarias, por ponerle un nombre pequeño, desapariciones forzadas y pues bueno, afortunadamente... Y de civil, pues, o sea, también no sabías si eran personas de fiscalía. Exacto, bueno, ahorita lo comentamos, pero el propio gobernador lo que justifica es que la fiscalía estaba infiltrada, eso lejos de tranquilizarnos. Pero vamos escuchando unos testimonios, esto los tomamos del documental de nuestra compañera Mariana Mora, que es Matar, Marchar y Desaparecer. Lo hizo para Territorio, son casi 5 minutos, justo de personas que no tuvieron la fortuna nuestra de haber estado en el lugar y librar esa detención. Son personas pues, que justamente les detuvieron. Vamos a escuchar un fragmento para recordar ahora sí como de viva voz a quienes pues afortunadamente sobrevivieron a estos hechos. Entonces yo recuerdo que sí les alcancé a ver palos de golf y no sé, como palos de madera, pero grandes, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera habíamos hecho nada. Y en la esquina de Lázaro Cárdenas y 8 de julio, de repente se paró una camioneta roja que no tenía pues nada oficial de policías y se bajaron, creo que como 4 personas. Uno sí traía ropa negra como si fuera de policía, pero no traía placas ni nombre ni como escudos oficiales. Y los otros traían ropa de civil normal y traían palos y de repente llegaron corriendo hacia nosotras y nos empujaron contra una valla y nos dijeron que nos iban a llevar, que estábamos detenidas. Después ya uno de ellos dijo algo como un 72 para el güero. Y pues ya, vi que se venían para conmigo, no sé, entre 5 y 6 policías y me empezaron a golpear ahí en la banqueta. Cuando quisimos correr a la siguiente esquina, pues ya nos dimos cuenta de que estaba todo cercado. En cada esquina había esas camionetas y había esas personas vestidas de esa manera, con palos, con tubos y demás. Y lo que yo pensaba era como, me vale que eso que me golpeen, pero que no nos desaparezcan. Si nos suben a las camionetas, ya valimos. Y la imagen que se me vino fue, no voy a poder despedirme de mi hijo, ¿no? Y no vas a ver en dónde queda. De ahí me levantaron y ya me llevaban para adentro a los separos de ahí de fiscalía. Y nos empezaron a insultar, a decirnos que nos calláramos el hocico, que si nos resistíamos nos iban a dar más vergazos, que esto nos pasaba por provocadoras y cosas así. Pensar que un ser humano puede bajarse solo a golpear a otra persona sin motivo absolutamente alguno, porque no estábamos haciendo nada, porque traíamos unas cartulinas y que es una cartulina contra un palo de golf, ¿no? Nos metieron a un paticito donde había muchos otros jóvenes que les habían hecho lo mismo. Y pues ahí ya nos dimos cuenta de que estábamos adentro de la fiscalía y ya nos tenían en el patio, todos contra la pared, con la cara en la pared. Y cada vez que metían personas nuevas, todos empezaban como a aplaudir y a reírse y a gritar y a burlarse de nosotras y decir como que esto nos buscábamos por acercarnos a fiscalía, por meternos con ellos,
por llegar a su casa sin ser invitados. Y pues ya sabes, ¿no? Revisando teléfonos, carteras, tomando datos, tomando fotos. Ahí, en el separo en el que yo estaba, seríamos, no sé, yo calculo que unas 50 personas o 35, ponle. Y se escuchaba que a un lado era el separo de las mujeres. No sé cuántas habrían, pero también se escuchaban varios. Y además en el patio tenían muchos más. Subieron a una van y de reojo alcanzamos a ver que era una van como de pastelería o panadería, algo así. No, pues no era ningún vehículo oficial. Y ahí fue cuando a mí me dio más miedo sentir tan amable al oficial que como que sentí que tal vez nos estaba tratando de tranquilizar para algo más feo, ¿no? Y cuando nos sacaron y empezaron a dar vueltas, fue cuando sí me empezó a dar mucho miedo. Porque dije, ya no sé qué está pasando. Ya no estoy en fiscalía. Ya la gente no va a saber dónde estoy porque me quitaron mi celular. Y empezaron a decir que ahora sí nos había cargado la chingada, que nos decían que teníamos que bajar con la cabeza agachada, que si desde lejos veían que volteábamos a ver la camioneta o algo así, que nos iban a disparar. Y nos fueron bajando. Resultó que estábamos en Los Olivos, todavía no tengo claro si es parte de Tlaquepaque o de Tlajomulco o la frontera entre ambos. Y cuando nos bajamos y vimos que estábamos como en los límites del Cerro del Cuatro. Pues allí están algunos testimonios mientras estábamos afuera dándonos cuenta de las desapariciones, que no encontrábamos gente, seguía la manifestación. Pues estaban estas personas detenidas, golpeadas, siendo torturadas dentro de la fiscalía y bueno, luego la sacan, probablemente gracias a la presión que se estuvo haciendo en redes sociales, la sueltan, pero en la periferia, ¿no? Lejos, sin celulares, sin carteras, sin sus pertenencias, en la periferia, en la noche y pues después de haber pasado horas, ¿no? de detención. Oye, por ahí, Jaime, tú habías dicho hace rato que la bicicleta fue la que te salvó. ¿Nos podrías contar por qué? Sí, yo estaba donde se iba a hacer esta rueda de prensa y fue donde nos empezaron a llegar los videos y los empezamos a compartir ahí. Y ya estaban los rondines, ¿no? Esas camionetas. Recuerdo bien, andaba una tanqueta también, una tanqueta negra. Entonces, como de estos un que le llaman como tipo rinocerontes, sí, ¿no? Ajá. Entonces decimos, ¿para qué tanto? Es solamente una manifestación, pero bueno, están cuidando su instalación, ¿no? Pero ya cuando empezaron a llegar los videos, pues empezó la alerta, ¿no? Se empezó a rolar todo eso en las redes. Y llega una camioneta precisamente ahí y se bajan, pero rapidísimo y se van. Yo no recuerdo si fue contra un compañero de medios o alguien, pero se fueron sobre alguien y yo fue cuando agarré la bicicleta y dije, vámonos, ¿no? Porque ya viendo los videos y todo eso, entonces trato de salir hacia mi izquierda de donde estábamos y pues toda una valla de vatos con palos y tubos, ¿no? O sea, ya los tenían cercados. Sí, nos tenían cercados. Entonces me doy vuelta y la otra calle también, ¿no? Pero la circulación a los vehículos no la habían tapado, no la habían cerrado, vamos, porque igual ellos estaban dando sus rondines y entonces pues es una zona industrial. Pasó un camión grande, recuerdo, de aceite y me le pegué, o sea, casi me agarré del camión y junto con ese camión me salí de ese cerco. Y a buscar, ¿no? Porque donde caminabas encontrabas las camionetas donde le daba. Y yo recuerdo que me fui a meter en una parte donde había muchos trailers, y ahí me escondí, ¿no? Y verlos pasar, ¿no? Y sentir todo ese miedo que ya lo habíamos visto en los videos. Y fue así como yo me pude salir de ahí, ¿no? Pensando y antes también, ¿no? Al llegar, porque pues al llegar era así como que te estaban checando, no sé, quizás yo porque no daba la edad, ¿no? Lo que dicen que los estaban chavos, teniendo jóvenes. pude filtrarme, ¿no? Pude meterme. Pero sí fue algo
muy, muy, bueno, estos testimonios, ¿no? El darnos cuenta, bueno, yo que andaba en cuestiones de desapariciones, darnos cuenta que la fiscalía era parte de eso, ¿no? O sea, su forma de trabajar, su forma en que lo hicieron, cómo quedó documentado, cómo el mismo gobernador acepta que su fiscalía está infiltrada, ¿no? Y decíamos, pues no está infiltrada, la fiscalía es, ¿no? O sea, Forma parte. forma La técnica parte. de desaparición la conocen Exacto, perfectamente, ¿no? Perfectamente, porque después están muchos testimonios, ¿no? De que si volteas te vamos a matar y aquí, hasta aquí llegaste, ¿no? O sea, algo pues horrible, ¿no? Afortunadamente pasó ya por medio de los mensajes, terminó la reunión y se hizo como una marcha por Urdaneta. Sí, cerraron Ajá. el paso del tren, por ejemplo. El paso del tren, ahí estuvo. De la línea 1. Ahí hay una notita. Y fue cuando yo ya me les vuelvo a unir, ¿no? En esa marcha y llegamos y se cierra la estación de Urdaneta. Y también eso sirvió de presión, ¿no? Para que los medios... Para visibilizar. Para visibilizar lo que estaba pasando. Y igual pensábamos llegar hasta el centro, pero también nos llegaron videos de que en el centro estaban levantando a gente. Entonces, ¿también? Sí, en ese mismo momento, Terminamos en Lázaro Cárdenas y Colón. Cárdenas y Colón. Ahí dijimos, vámonos como puedan. Y con cuidado. Y con cuidado, sí. Ya noche, ya que serían como 8 de la noche, yo pienso, quizá más. Ahí es en donde la manifestación ya se disuelve. Uy, como 3, 4. 3, 4 de la tarde. O sea, se extiende hasta las 8 y ahí que deciden, digamos, pues ya romper digamos, filas, en Los Altos, y creo que sí se llegó a cerrar por algunos momentos la circulación en Lázaro Cárdenas, era como visibilizar de lo que está ocurriendo, ¿no? Y pues dar entrevistas a medios que iban llegando y así. Y ya, ¿no? Se dispersa. Era un viernes en la noche. Eso también, de alguna forma hizo que en las noticias pasara muy desapercibido. Cierre de semana. Y el sábado es cuando ya empieza ahora sí como el recuento y ya se confirma que efectivamente todas las personas que estaban desaparecidas ya habían aparecido. No con bien, pero habían aparecido, ¿no? Sí, fue una noche muy intensa por tratar de localizar a todas estas personas, ¿no? Por esto de furia, todos buscando, todos reportando, ya llegaron, quién falta, dónde estabas, sí fue toda una noche de estar buscándoles. ¿Fueron a recoger algunos o se pusieron de acuerdo también para... ¿O había forma de...? Es que no se podían comunicar. No. Tuvieron que pedir ayuda a la gente. Dinero para subirse un camión. ¿En dónde estoy? Para empezar, ¿en dónde estoy? Sí, no sabían dónde estaban. O sea, ya fue hasta que esta gente pudo volver a su casa por sus propios medios que empezaron a reportar que ya estaban, ¿no? Sí. El 6 de junio también hay manifestación más pequeña ahí en Palacio de Gobierno, pues para protestar por la represión de la protesta, ¿no? De la protesta que surgió por una represión. O sea, es algo como cíclico, ¿no? Decían que entre 70 y 100 personas fueron detenidas ilegalmente entre el 4 y el 5 de junio. Sí. El 5, digamos, estas desapariciones de la fiscalía. Sí. El 4 habrán sido 20, unos 20 y tanto, sí, y 20, se soltaron. Digamos, con todo el escándalo que fue, se soltó. Luego, pues del 5, oficialmente nunca estuvieron detenidas estas personas. Nunca se les registró como detenidas, ¿no? Y las sueltan, como ya vimos en la periferia. Y esta otra manifestación del 6, bueno, y también cómo recuerdan las palabras o cómo recuerdan las exigencias hacia el gobernador y lo que empiezan las primeras declaraciones que hace. Yo la verdad debo confesar que sí, o sea, sí terminó muy impactado, ¿no? Recuerdo que justamente en la noche sí pues no sé, me dijeron, tú que tienes coche, ponte a buscar a la periferia si no hay alguien tirado. Y recuerdo que ya habían terminado lo del tren y justamente esta noche estaba así en WhatsApp viendo y con el coche estaba pues por Lázaro Cárdenas, por 8 de julio, también por
por todas estaban buscando gente a ver si había gente tirada. O sea, volviste a la zona. Perdón, me llegó un poco, ahorita que lo empezaron a decir, había borrado esa parte, así como que, y ahorita que lo acaban de decir dije, vergas. Yo sí fui otra vez. Entonces, recuerdo que sí habían dicho que Palacio Federal, el Palacio, y yo dije, ¿sabes qué? Tengo miedo, y la verdad yo no asistí, es el sábado, pero sí recuerdo, o sea que lo primero es que, pues, lo primero que recuerdo es así de que, no sé si lo aluciné o no, pero recuerdo muy bien que fue así como que no pasó nada. Así como que la primera reacción, según yo, de Alfaro fue como que no pasó nada, es algo, tenía entendido que eran de quizás federalistas, no sé, que dijo que son los de López Obrador. Y así como que, güey, no, o sea, claramente no, pero no sé, yo recuerdo que sí fue como muy, muy molesto y que esa fue la primera respuesta, que lavarse las manos, que no no pasó nada, que esa gente no existió, ¿no? No sé si tú, Jaime, si tú recuerdas algo peor, porque ya para mí fue así como que vergas, yo solo me emputé. No, sí, o sea, la presión lo hizo hablar, ¿no? O sea, el ver todo viral, o sea, que primero empezó aquí en Guadalajara, después a nivel nacional, entonces ya no tuvo a dónde hacerse, ¿no? Hasta internacional. Internacional. Ajá. Entonces, pues sale a decir que su fiscalía está infiltrada, ¿no? Por el crimen organizado. Y ahí está otra pregunta, ¿no? Si él mismo lo aceptó, son 3 años en los que no ha pasado nada. No hay sigue infiltrada. Sigue infiltrada, o sigue siendo. Mantuvo al fiscal de aquel tiempo, mucho tiempo. Eso es bien importante. Sí. Gerardo Octavio Solís Gómez, ya hoy no es fiscal, pero se va por una cuestión de salud. Exacto. Se sostuvo increíblemente como fiscal después de esta situación. Sí, si él sale y hoy es otro el fiscal, ¿no? Joaquín Méndez Ruiz, Gerardo Octavio se mantuvo y es por una cuestión de salud años después que deja la fiscalía. Y ojo, él era también fiscal, procurador en ese entonces, en las manifestaciones estas de altermundistas en el ALCUE, ¿no? La reunión de América Latina, del Caribe y la Unión Europea, que fue acá en Guadalajara y que es el otro antecedente que hay reciente de una represión brutal de parte de la policía y masiva, ¿no? Que fue en 2004, el 8 de mayo. Sí, fue Acuña, con Ramírez Acuña. 8 de marzo. Yo no recuerdo. Bueno, es el 2004. Es en el 2004 que esta manifestación, hasta Evo Morales todavía no era presidente de Bolivia y por acá andaba. O sea, fue una movilización internacional que la policía disuelve a garrotazos, detienen personas así igual, ¿no? Casi al azar, quien va pasando, les torturan y todo. Y nunca hubo justicia en ese caso. Y quien debió de haber dado justicia era Gerardo Octavio Solís Gómez. En ese entonces procurador. Termina el sexenio de Ramírez Acuña y vuelve con Alfaro, el mismo tipo, y 2 años después, bueno, llega Alfaro a finales de 2018 y en 2020 su corporación protagoniza otra represión quizá aún peor, porque esta del 2004 fue como abiertamente, digo, no se salva que hubo tortura y hubo detenciones ilegales, pero aquí era tal cual, la técnica de la desaparición. Sí. Aplicada por elementos de la fiscalía a las 4 de la tarde. Fue algo tremendo. Sí. Y ese señor continuó. Y fue gobernador interino. Fue gobernador interino. ¿Con Ramírez Acuña? Con Ramírez Acuña, cuando se fue de secretario de gobierno, se fue Ramírez Acuña y aquí quedó él de gobernador. De gobernador, interino. Es correcto. Sí. Vamos escuchando, ya pasaron 3 años, no quisimos pues generar que tuvieran que recordar ese terrible momento sobrevivientes del 5 de junio, más bien pues les pedimos su opinión sobre estos 3 años, qué ha pasado, qué pendientes quedan y por qué es importante que a 3 años siga en la memoria de la gente esta situación. Vamos a escuchar a Montserrat García, ella fue de las personas pues detenidas, desaparecidas y que afortunadamente sobrevivió a esos hechos. Pues, ¿qué ha pasado a estos 3 años? Yo tengo miedo, o sea, tengo muchísimo miedo de ir a cualquier manifestación porque
siento que en cualquier momento me van a llegar a taclear, me van a aprisionar, me van a reprimir. Entonces sí me da miedo cualquier manifestación. Incluso creo que después de esa fecha, una sola vez he ido a una manifestación y tuve que ir acompañada. La Fiscalía pues nos manda a evaluar psicológicamente al Instituto de Ciencias Forenses. Ahí se nos hicieron evaluaciones psicológicas y de acuerdo a cómo salíamos evaluados se nos puso un monto diciendo, sabes que tú necesitas tantas sesiones de psicólogo. Y yo es como, o sea, ¿cómo puedes cuantificar lo que yo necesito en sesiones para decir que yo ya me curé? Yo nunca voy a estar curada, porque lo que pasó pues sí me dejó un impacto pues muy fuerte emocional y nunca en la vida me voy a curar. Sí, pues vas viviendo el día a día. La Fiscalía Anticorrupción siempre dijo que ellos iban a buscar la justicia y que como ellos nos habían agredido se iban a meter a la cárcel o a los responsables y pues no fue así. Después la Fiscalía, con un discurso muy diplomático, dijo pues que ellos ya habían cumplido con su deber y que pues no veían como algo grave y pues que no tenían por qué meter a nadie a la cárcel. El gobierno piensa que ya está saldada la cuenta con nosotros, porque de las recomendaciones que hizo la ONU en el momento, se hizo prácticamente todo, porque se puso las mesas de diálogo, se hizo el foro por la paz, se nos indemnizó, nada más a los que pusimos las demandas. No fueron todos, fuimos muy poquitos, yo creo que seríamos unos 16 los que pusimos demanda. Nos dan ese dinero, entonces si te decía que el gobierno piensa que ya está a mano con nosotros es porque dijo, bueno, ya les pagué, en el momento se les pagó lo material que perdieron, a nosotros fueron las bicicletas, a otros fueron los teléfonos, a otros no sé qué les pagaron. Entonces el gobierno piensa que con eso ya cumplió y no ha cumplido. Le falta, es que faltan muchísimas cosas, o sea, que el gobierno deje de reprimir. Su policía es malísima. Las mesas de diálogo yo creo que fueron una farsa, un juego entre el gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue como darnos a tole con el dedo. Una de las peticiones que nosotros hemos hecho es que no haya más desaparecidos. Sin embargo, ha habido y sigue habiendo miles y miles de desaparecidos y creo que ahí no han hecho nada. Pues ahí está la opinión. ¿Qué recordar de esta reacción del gobierno? Que, como recuerda Montserrat, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU fue una de las instituciones que a nivel internacional pues expresó la urgencia, ¿no?, de atender este caso. Y a raíz de ahí, el gobierno del estado organiza unas mesas de diálogo con las víctimas y todo. Y bueno, dice Montserrat, pues terminó siendo una farsa, una forma de limpiarle la cara al gobierno, de justificar lo ocurrido y decir ya actuamos, sin que en el fondo hubiera habido cambios reales, ¿no? Sí, y esa vez, bueno, nos dimos cuenta que desde ahí han seguido haciendo estas mesas de diálogo, ¿no? Cada marcha de desaparecidos invitan un comité de 4 o 5 personas y te vamos a hacer una mesa de diálogo, ¿no? O sea, es algo ya sistemático y absurdo, y que la gente, las personas que tienen un desaparecido, pues van a todas, ¿no? Y caen en estos engaños del gobierno. El te doramos la píldora, así como lo dice, es algo nefasto que se siga haciendo, pues, o sea, y que la necesidad de alguien que busca un desaparecido, pues lo haga caer, ¿no? Porque tienen confianza en las instituciones, en el gobierno, pero al final de cuentas, ahí está, no trabajan nada, no buscan nada, ¿no? Esas mesas de diálogo, ¿con quién se dieron? ¿Qué fue lo que se esperaba que se obtuviera de este espacio? Pues se organizaron con mismas víctimas sobrevivientes. ¿Y Comisión Estatal? Comisión Estatal estaba como observadora y pues fueron mesas con artistas, con especialistas en temas de seguridad. Fueron varios días, ¿no? ¿Pero de no fue charlas, con Fiscalía? Conferencias. No como tal, las organizó Margarita Sierra, de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Por ahí estuvo involucrada, que normalmente le encargan los temas álgidos como las desapariciones y demás, en donde no interviene tanto Fiscalía, sino más bien esta Secretaría de Participación Ciudadana.
Y pues quedaron con algunos compromisos como este nuevo modelo policial que no hemos visto aplicarse. Pues además a mí lo que se me hace es como que es un cinismo completo, ¿no? Porque tal como dice Jaime, es una manifestación, hay constantes manifestaciones por los desaparecidos y las desaparecidas. Y sin embargo es como, pues ya mismo lo dijiste tú, José, es así como el mismo gobernador admitió que había una infiltración y que estaba tomada por... Y no se hizo nada, es como, pues está todo jodido, pero no hay una acción. Se proponen 1 millón de planes y legislaciones mágicas que se supone que van a salir y no pasa nada, es como sigue sucediendo, sigue desapareciendo gente y es el cinismo de que neta les vale verga, ¿no? Es así como que, pues qué bueno que se estén muriendo, pero nomás vamos a ir como que cállenlos. Sí recuerdo que una compañera, ¿no? Dijo, es que el gobernador va a hacer todo lo posible para callar todo esto porque tiene su idea de que es presidenciable, ¿no? Exacto. Y es un completo y total cinismo. Recuerdo muy bien que después de esto de las desapariciones hubo un barullo porque estaba el rumor, bueno, al menos cerca de mi círculo social, de que algunas personas mismas que fueron a estas mesas justamente con el gobernador ni siquiera habían ido a fiscalía ese día, ¿no? Eran chicos de la preparatoria, no sé si creo que de la FE o algo así, no sé de dónde, pero que fueron así como, hola, voy a actuar de que fui o sea, como ese total cinismo, ¿no? Y ese es el punto, que ni siquiera hay como un esfuerzo de decir, miren, pues tal persona, ¿no? O sea, nadie de fiscalía fue detenido, no se hizo una investigación, si no es por medios externos, ni siquiera oficiales como Televisa y eso, por medios externos, ¿no? Que empezó a salir eso, pues nadie se hubiera dado cuenta y sigue sin hacerse nada, ¿no? Y es como el cinismo de que aquí no pasó nada, todos calladitos y es lo que más molesta, ¿no? Porque mucha gente pues sigue, pues es un pedo, o sea, sigue desaparecida, ¿no? Y no se dice nada, es como un teatro muy culero, ¿no? Así. Las investigaciones, como bien recuerdo Montserrat, pasan a la Fiscalía Anticorrupción con la idea de que la misma Fiscalía no se podía investigar a sí misma y la Fiscalía Anticorrupción es autónoma, digamos, no está descentralizada, no depende directamente del fiscal. Entonces Gerardo Octavio Solís, el entonces fiscal, le entrega las carpetas de investigación y la responsabilidad a Gerardo de la Cruz Tobar, que es el fiscal anticorrupción, y sí hubo algunos detenidos y pues bueno, el señalamiento de son meros chivos expiatorios, pero lo realmente absurdo es que no les imputan delitos como desaparición forzada. ¿Qué les imputan entonces? Abuso de autoridad, que es pues un delito menor que no aplica prisión preventiva, por ejemplo, y demás. Yo alguna vez entrevisté al fiscal y era, ¿cómo no puedes imputarles desaparición forzada? Y dice, lo que pasa es que no hubo la intención de ocultar el paradero de las personas. Y yo, ¿cómo? O sea, las detienes, no lo pones en el registro de personas detenidas, las metes en las jaulas de la fiscalía y demás. Y dice, pero es que nadie fue a preguntar por ellos. Así, si su familia hubiera ido a preguntar en dónde están y les niegan en dónde están, entonces sí hubieran ocultado. Pero como nadie fue a preguntar, pues entonces no hubo intención de ocultar nada. Y es así como, güey, que cinismo, que o sea, te tapas los ojos a ti mismo, fiscal anticorrupción, ¿no? Y pues no, realmente es que, digamos... ¿Y no lo sacaste de ahí? No, o sea, ese era el argumento, ¿no? Que no había forma de probar que hubo la intención de ocultar el paradero de las personas. Tampoco había forma de acercarse a la fiscalía literalmente, ¿no? Sí, no, voy a preguntar en dónde están y así te va. Además, a ver, estábamos ahí en fiscalía diciendo, o sea, los policías estaban las vallas así de policías, la manifestación, rueda de prensa, la cosa extraña que ocurrió en esa reunión de personas, ¿no? Que estábamos ahí solo sabiendo que se estaban deteniendo personas y demás, pues ahí se les está diciendo, ahí estas personas que no sabemos en dónde están. O sea, realmente fue pues un tecnicismo
que usó el fiscal anticorrupción para no imputar desaparición forzada. Es un cinismo y una simulación enorme, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que un gobierno como el de Movimiento Ciudadano y sus políticos y sus candidatos sigan teniendo un buen nivel de popularidad después de estas cosas que hemos visto y que sigan pensando en la gobernatura y que haya un alcalde y que no se pronuncien y que tengamos esta tremenda cantidad de casos y estas evidencias, y aún así con las evidencias como que sintamos que no podemos hacer nada, ¿no? O sea, me parece como de una impotencia tremenda. No sé qué les parezca a ustedes y también qué estamos pidiendo, qué se está pidiendo desde los colectivos a 3 años de toda esta tremenda pues, situación de impunidad, por ponerlo así. Si gustas, vamos escuchando otra integrante del colectivo 5 de junio Memoria, también ella sobreviviente, nos pidió no dar su nombre, pero bueno, vamos a escucharla. Entre otras cosas, pues recuerda lo que se ha hecho y por qué es importante mantener justo en la memoria esta situación. Yo lo que podría compartir a casi 3 años del 5 de junio es que tristemente la impunidad en el estado continúa, que somos la entidad número 1 en personas desaparecidas, 15,010, la última cifra que consultamos. Y pues es muy preocupante la realidad del estado de Jalisco y sobre todo que las autoridades no han querido aceptar la magnitud del problema, se han lavado las manos, han dicho que es la federación, han buscado culpables en otros lados, hablan de otros estados, de Zacatecas, de estados colindantes en los que si bien también hay problemas, pues no se trata de echarse la bolita un estado a otro, sino justamente de poder, entender qué está pasando y además actuar en consecuencia, ¿no? Queda claro que no están buscando, sino más bien están tapando, están archivando sin llevar a cabo búsquedas, incluso con señalamientos concretos de familiares de dónde podrían estar las personas. Y en ese sentido, 5 de junio Memoria apuesta por una construcción colectiva de verdad, memoria y justicia. Y entendiendo justicia en un sentido amplio, porque justicia no necesariamente tiene que ver con penas de cárcel o con una visión punitivista de la justicia, sino empezar por decir la verdad, por aclarar los hechos, por entender colectivamente qué fue lo que pasó ese día, cómo estuvo la cadena de mando, quién dio la orden. A mí me parece que lo más importante es que el gobierno del estado asuma su responsabilidad de los hechos. Algo que el ciudadano Enrique Alfaro nunca ha hecho, ¿no? Y realmente buscó la manera más bien como de limpiar su nombre y de permitir que la fiscalía siguiera operando y con un señalamiento tan grave como el que él mismo hizo de que la fiscalía estaba infiltrada. Entonces, por un lado, sales y declaras que la fiscalía está infiltrada, acusación gravísima, y por otro lado no hay consecuencias a 3 años de esa infiltración. Sobre el pasado, sobre lo que se hizo o no se hizo, yo sí quisiera apuntar que sobrevivir a un hecho de tortura o de desaparición forzada, como fue nuestro caso, primero sí te cambia la vida en muchos aspectos. No es lo mismo estar marchando y gritando consignas contra el gobierno o haciendo lo que tú quieras que sea la protesta social, que ya haber padecido una situación así y tener encima toda esa, no solamente la visibilidad, sino las amenazas, los posibles impactos a tu familia, el monitoreo, el que te hicieron saber de una forma u de otra que estaban ahí vigilándote, que te podía ir peor si no te callabas, si seguías diciendo. Entonces sí creo que es muy, muy egoísta y muy injusto de parte de las personas que nos juzgaron tan duramente en su momento por haber aceptado los diálogos, por haber aceptado incluso hablar con el mismo Alfaro. Recordando lo que ha pasado en los aniversarios pasados, bueno, el primer aniversario pusimos la jardinera memorial en la glorieta de las y los desaparecidos, que quiero sí aquí hacer hincapié en que fue retirada el 17 de mayo por el Ayuntamiento de Guadalajara. Seguimos en una explicación por parte de Pablo Lemos o de cualquier funcionario que nos quiera decir qué fue lo que pasó con esa jardinera, porque no nada más retiraron la nuestra, retiraron también el Jardín de la Memoria por los 3 estudiantes desaparecidos del CAP. Se colocó esto y ahorita estamos ya sin ese elemento. Y en el segundo trabajamos un cortometraje, 5 de junio, que se presentó en Casa SEM, y una pequeña cápsula también generada al interior del colectivo, donde explicábamos como el contexto desde Giovanni hasta el 4, 5 y 6. Ahorita ya estamos de cara al 3er aniversario y sí es importante decir que convocaremos a una concentración que será el lunes 5 de junio a las 4 de la tarde. Pues ahí está una postura creo que muy contundente, ¿no? De los pendientes. Y
pues, ¿qué nos pueden comentar? ¿Qué se está preparando para el próximo lunes 5 de junio? Para, pues, las personas interesadas justo en mantener en la memoria esta situación. No nada más la represión, también la falta de justicia para Giovanni, ¿no? Que fue lo que, pues, detonó. Lo que detonó, sí. Sí, pues esta actividad, esta concentración el 5 de junio a las 4, pendientes de las redes de 5 de junio Memoria, donde se va a decir dónde va a ser la concentración, ¿sí? Va a haber actividades. Hay también invitarles este sábado 27. Hay una actividad en el monosílabo. Fuck the Police, un estándar, donde las entradas van a ser para apoyar todas estas actividades, ¿no? Y pues eso, hacer la memoria, recordar, ¿no? Porque no es posible que en este estado donde más desapariciones hay, el estado donde más impunidad hay, se nos pase, ¿no? Se nos pase tanto, digo, escuchar 15,000 personas desaparecidas y que diario las hay, ¿no? O que diario hay personas encontradas muertas y no hay ningún detenido, o sea, en la ciudad todos los días hay un cadáver, un asesinado y no hay ni siquiera quien va, o sea, no hay ni siquiera un detenido de los que los tiran, o sea, nadie ve nada, nadie sabe nada, y ya son años, ¿no? Son años que cada vez es como mucha impotencia, no sé, 15,000, quiero ver el estadio, ¿no? Esas 15,000 personas, ¿qué necesitamos como sociedad? Ver el estadio lleno, o sea, decir, no sé cuántos hubo con el Canelo, ¿no? Decir, ay, 30, entonces, ¿no? 30,000. Entonces ahora sí es importante hacer algo sobre los desaparecidos. No sé qué esperemos, ¿no? Entonces por eso tan importante esto de hacer memoria, ¿no? De traer y recordarnos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pues no recuerdo qué pasó, ¿no? Es como sociedad, es alarmante, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hacer estas actividades y que no se nos olvide, ¿no? Muy bien. Ale, Chale, para cerrar. Pues creo que, tal como lo dijo Jaime, justo es hacer memoria, ¿no? Porque, o sea, si todo, justo es con lo que ellos cuentan, ¿no? Con que olvidemos, con que lo dejemos pasar, porque el abuso sigue sucediendo, ¿no? Y entre menos gente sepa, más abuso se va a dar. Entonces creo que el recordarlo, el estar ahí presente, el no dejar las cosas es el primer pasito, ¿no? Para empezar a buscar la justicia. Pero yo creo que también es eso, ¿no? Como, pues, o sea, recordar toda esta gente, dónde está, ¿no? O sea, todo el dolor que se ha causado y, pues, preguntarnos, pues, ¿qué necesitamos para, pues, exigirlo, ¿no? O sea, para decirle, pues, se supone que si el gobierno nos representa, ¿no? A nuestros intereses, pues, ¿por qué no representa esos, no? Es como... Entonces, lo primero es no olvidarlo, ¿no? Recordarlo y estar conscientes y siempre que se pueda volverlo a decir, ¿no? O sea, es la única... Hasta el momento es nuestra herramienta más fidedigna. Al menos así es como yo lo veo, ¿no? Pepe, Alan, Jaime, recordaba con este último testimonio la pregunta, ¿quién dio la orden? ¿Qué sabemos de quién dio la orden de esta atrocidad? Pues a quien culpó la autoridad era, no recuerdo ahora su nombre, pero era el encargado de la unidad de secuestro. Y yo nunca había visto algo así, que hubo manifestaciones para defenderlo. De personas a quienes ayudó en secuestros y demás, y pues de lo que se habló fue que él ni estaba ahí, y más bien pues fue como aprovechemos para quitar a alguien que aparentemente le era incómodo al entonces fiscal general y pues usarlo de chivo expiatorio, ¿no? Y entonces que un jefe de una unidad de la fiscalía dio una orden de detener entre 70 y 100 personas en una manifestación y desaparecerlos de esa manera y liberarlos en las periferias y amenazarlos de la manera como lo hicieron. Está grave si fuera cierto, pero tal parece que en realidad era ni siquiera, ¿no?
Fue un chivo expiatorio. Me suena más que unos tequilas pudieron envalentonar a una persona con muy poco criterio, ¿no? Y había, por los testimonios de sobrevivientes, ¿no? Estos elementos que les decían, lo escuchamos, ¿no? Por haberse metido con nosotros, por haber venido a nuestra ¿no? casa sin Exacto. ser invitados, decían. Es una actitud ahí que ya luego hablaremos, ¿no? Pero de macho, ¿no? Sí, de muy imponerte. Prepotente. ¿Dónde lo hemos visto? ¿Dónde lo hemos visto? ¿En qué Me político? suena, Me suena mucho. Hasta me lo recuerdas tú, cabrón. Pepe, ¿dónde vemos las redes de? Pues hay que del recordarlo colectivo? si alguien tiene interés en @5 con número 5 de junio memoria. También, pues si le ponen en Twitter así, 5 de junio memoria, les va a salir. Ahí se va a anunciar ya el lugar exacto en donde será esta movilización el 5 de junio, el lunes a las 4 de la tarde, para recordar el hecho. Y bueno, en redes sociales así encuentran este colectivo que son sobrevivientes de aquella desaparición y personas solidarias como ustedes que, si bien por suerte no les tocó, pues sí fueron testigos de esta situación y que tienen mucho interés en que no se nos olvide. Pues Alan, Jaime, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias a por ustedes invitarnos. por invitarnos. Y gracias a las personas que nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.